Buenas noches, amigos del programa Calle de Piedra. Hoy vamos a conversar un poco sobre la Villa Teola, una villa que todos conocemos acá en Los Teques y que tantas veces se ha querido recuperar, tantas veces se ha querido hacer un museo histórico, algo de interés cultural, colectivo para Los Teques, y que lamentablemente no se ha podido. Este es un problema que tienen más de 40 años en litigios, en diferentes situaciones, intentos pues de hacer algo allí que valga la pena, pero no se ha podido. Para ubicarnos en el significado profundo que tiene esa quinta, esa Villa Teola, tenemos que hacer un viaje retrospectivo. Tenemos que situarnos por ahí en 1910, 1912 y ver cómo eran esos teques. Favorablemente contamos con algunas fotografías que nos permiten ubicarnos en el sector El Guarataro, que era como se le indicaba, se llamaba esa zona que está al final de la calle Rivas, en conjunto con el Puente Castro, donde también quedaba la quinta San Vicente, que era donde vivía Dionisia Bello, una de las mujeres de Gómez, pues, que fue la madre de José Vicente, de Ali. Esta quinta, Villa Teola, está situada exactamente en la intersección de la calle Rocio con la subida de la Estrella, que para entonces se llamaba Altos del Guarataro. Es importante porque el tren alemán que sale de Caracas, de Caño Amarillo, y va a Los Palos Grandes, Antímano, La Sajunta, Los Teques, llegaba al Encanto, sigue hasta La Victoria, Maracay, Valencia. Este tren revolucionó toda la economía, toda la estructura, toda la organicidad de la ciudad para entonces. Un pueblo rural, un pueblo favorablemente ecológico, muchos árboles de todo tipo, frutales, ornamentales, flores, pájaros, animales, porque en eso sí se esmeró el gomecismo. Ellos tuvieron una permanente insistencia en preservar y cuidar mucho todo lo que fueran jardines. Así como hizo Gómez, que con la renta del petróleo pagó toda la deuda que tenía Venezuela y dejó solvente a Venezuela. Así también recuperó en muchos órdenes, de una manera sistematizada y con jardines bien cuidados, toda esa ecología que inevitablemente se destruye cuando se construye una ciudad. El primer dueño de Villa Teola, que ustedes la pueden observar aquí en la fotografía, fue un médico aragüeño, de Villa de Tura, por ahí, que este médico se llamó Arnaldo Morales. Un hombre parece que muy destacado en la medicina y que tuvo un papel muy importante en la presidencia del Cabito, Cipriano Castro. Fue un médico de la corte, pues vamos a decir. Este señor, que ya había tenido algunos cargos importantes dentro del gobierno y todo eso, compra 2 terrenos, aquí más arribita del Puente Castro, porque era una zona privilegiada, ya que permitía ver toda la ciudad panorámicamente y la vista alcanzaba hasta la estación del tren, donde llegaba la estación del tren, que hoy es la calle, la avenida Bermúdez. No solamente lo permitía, sino que tenía la facilidad de prácticamente 3 cuadras llegar allá. Hasta caminando se podía ir o venir cualquiera que viniera en tren desde Caracas o de cualquier otra parte, porque eso fue una característica fundamental, que allí vinieron gente de todas partes de Venezuela, intelectuales, hombres de negocio, hombres muy adentrados en la política. Fue una casa referencial en ese orden. Esta quinta entonces se empieza a construir este señor, el doctor Morales, comprándole 2 terrenos contiguos, uno de Carlos Stelling y el otro de un señor Peraza, Lucio Peraza. Compra las 2 casas contiguas que abarcaban más o menos 1,5 hectáreas
porque consideremos que está al frente, pero eso se extendía hacia los altos del Guarataro, que hoy es La Estrella. Entonces, él compra esos dos terrenos en 1912, y para finales de 1913 ya se está inaugurando la que primero se llamó Quinta Amelia, o Villa Amelia. Tuvo más o menos la misma característica. Ellos vivieron allí, venía gente de todas partes, porque la calle Rocio, que para entonces se llamó la avenida Rocio, fue un lugar, no sé por qué exactamente, quizás por la vegetación, quién sabe por cualquier cosa, o porque tenía el río cerca, que era este río que pasa hoy por debajo del puente Castro. Lo cierto es que en todo este sector se dieron quintas de peso. Estuvo la Florida, que estaba allá abajo donde estuvo la Golden Cup durante mucho tiempo, al final de la calle Rocio. Estuvo también la quinta del Doctor Gimón, que era la Quinta Hilario, donde después funcionó el Liceo Miranda y ahorita actualmente está el Vicente Salia. Pero también estaba la Casa Cuna Consuelo de Marturet, y estaba la quinta también más adelante estuvo, pues la quinta del doctor Mendoza, Francisco Mendoza, un médico muy conocido aquí en Los Teques, que fue el primero que hizo una transfusión de sangre de persona a persona aquí en Venezuela. Y aparte de eso, un parasitólogo que aportó muchísimo, pues en un mundo donde no había acueductos adecuados, ni había aguas procesadas, ni nada, a pesar de que el agua de Los Teques fue uno de sus grandes dones, pues vamos a decir, al lado del clima, al lado de la vegetación, al lado de todo el paisaje tan extraordinariamente bello, pues, que todavía, a pesar de la desidia, a pesar de todo la forma como ha sido destruida esta ciudad de una manera inmisericordia, aún así todavía persiste ese clima brumoso de las tardes, las mañanas, y un clima que rejuvenece de verdad, porque le permite a uno un cambio de ánimo profundo inmediatamente que sale la bruma en la tarde o en la mañana. Hay que considerar que una circunstancia de orden mundial vino a contribuir en el desarrollo de Los Teques, y fue la Primera Guerra Mundial. Esto nos lo comenta el profesor Oscar Zambrano Urdaneta, porque él nos hace ver que, en un artículo que lo comenta, los que antes se iban a Europa o a Estados Unidos a veranear, a pasar sus vacaciones, en ese momento, por razones obvias, no podían pues, salir y disfrutar fuera del país. Entonces tomaron dos referencias, dos sitios como para veranear y otro para temperar, que era el Macuto, donde se hizo la casona y se hizo pues todo un ambiente propio del turismo en un momento de vacacionar, y Los Teques. De modo pues que en ese tiempo también ya se estaba dando los primeros pasos para constituirse la luz eléctrica de Venezuela, que llega aquí a Los Teques en 1917. Este doctor Morales, del que venimos hablando, que hizo la Quinta Amelia, vende en 1917 a Antonio Pimentel, al general Antonio Pimentel, le vende la Quinta Amelia, y el general Pimentel la convierte en Villa Teola, en honor pues a Teolinda, que era su esposa, una famosa pianista que estudió en Europa y tuvo un papel muy destacado y un renombre fuerte, muy consistente, tanto que en el momento se le dieron elogios los críticos, Manuel Revenga y otros más, y en el Cojo Ilustrado, por ejemplo, le ofrecieron artículos y páginas, pues. Entonces, ese 1917 va a coincidir con la llegada de la luz eléctrica acá a Los Teques, y por supuesto, imagínense lo que significa un pueblo que hasta ese momento era oscuro, alumbrado con mecheros, un pueblo brumoso, gris. De pronto, con la iluminación, se vuelve pues un pueblo festivo, un pueblo que entonces puede aprovechar la noche para la fiesta, para diferentes bailes en conjuntos, comida. Y eso fue lo que ocurrió. Aquí empezaron a darse citas
no solamente en la Villa Tiola, pero como estamos hablando de la Villa Tiola, por supuesto vamos a referirnos a ella, porque esa parte tiene la característica de que se trajeron matas, árboles de diferentes partes del mundo. De modo que ya a partir de 1917, estando ya en posesión de la villa Antonio Pimentel, el general Antonio Pimentel, que era compadre de Juan Vicente Gómez y uno de los hombres más ricos de Venezuela. Él, cuando Gómez agarra el poder 2 años después, en 1908, lo nombra secretario de la presidencia y después lo nombra ministro de Hacienda. Imagínense ustedes, pues, todo lo que podrá hacer, aparte de que él ya era un hombre de mucho dinero, como ya lo dijimos, pero digamos después tuvo dinero, poder, y casa con doña Teolinda, que era una mujer culta, una artista que tocaba el piano extremadamente bien. Entonces esto, digamos, inaugura otra etapa. De 1917, donde estamos hablando, inaugura una etapa donde se empieza a consolidar políticamente Los Teques como un emporio gomecista. Esta época, digamos toda la década del 20 y aún la del 30, estos 20 años, como dije, van a caracterizarse por un crecimiento sostenido de Los Teques. Los Teques llegó a ser un pueblo similar o incluso superior a muchos pueblos europeos conservados. Esto tenía, por un lado, como le dije, el clima, el agua, la arquitectura, el paseo. Venir a Los Teques en el tren ya era en sí mismo un elemento, un regalo. Las personas mayores con las que uno conversa sobre el tema, dice que ahí nunca vivió nadie. Siempre fue nada más para veranear. Pero después los herederos de Pimentel, que Pimentel muere en el año 1938, dejaron esa casa solamente para venir de vez en cuando y fiestas íntimas, fiestas privadas. Y una señora Luisa que trabajó allí como 25 años cuidando de eso, y un jardinero que se le recuerda también, dan testimonio pues que solamente venían muy de vez en cuando y solamente para eso, para fiestas y todo. Pero después más o menos, ya al finalizar el año 60 por allí, empieza la tentación de comprar estos terrenos, comprar estas casas, comprar estas fincas. Muchos fueron dándose de esa manera, ya habían muerto casi todos los dueños originarios, se quedaban, entonces eran herederos que muchas veces no tenían cómo atender en las casas, y entonces para ellos constituía más bien un gasto tener que venir mensualmente a pagar los obreros, a pagar los empleados que cuidaban. Entonces no era rentable, pues digamos, tener estas casas, y muchos vivían en Caracas o en otras partes, entonces muchos de ellos fueron vendiendo. Y quienes compraron no tenían la misma mística, no tenían la misma devoción y cuidado hacia estas casas. En el año 70, finalmente, se da el primer estertor de muerte de la Villa Tiola. Allí los hermanos Morante hicieron, por cierto, un registro de fotografías de ese momento, cuando se anuncia pues, la muerte. Un consorcio argentino-español compra a los herederos de Pimentel y le conceden un pedazo de la Villa Tiola, que queda hacia el norte, para que ampliaran la avenida que va hacia la Estrella. Y ellos ceden ese pedazo, esa franja, con la intención de que le concedan un permiso para hacer unos edificios allí, un emporio comercial, donde quizás iba a caber toda la gente que había en Los Teques para el momento. Favorablemente, el Consejo Municipal se opone y no permitieron no solo la destrucción definitiva de la quinta, sino tampoco no permitieron la realización de ese monstruo de cemento que quién sabe qué consecuencias hubiera tenido en todo sentido, no solamente ecológica, sino del tránsito, del agua, de todos los servicios, pues. Entonces, ese registro nos permite ver poco a poco cómo fue ya su decadencia. Cuando la señora Luisa cumple más o menos 25 años, ya no sigue trabajando, entonces le arreglaron su
su tiempo de trabajo como en 10.000 bolívares y le dieron para que se llevara muchísimo de los utensilios pues, de la casa. Y poco a poco también ellos se llevaron lo que restó y entonces quedó la casa sola y empezaron la gente poco a poco de noche, en cualquier momento, a llevarse un lavamanos, a llevarse una ventana, a llevarse una reja, a llevarse lo otro, hasta que eso quedó pues en el hormigón, en el esqueleto, quedó nada más que la ruina, la absoluta ruina. Como dije, los hermanos Morantes tomaron esta fotografía y hoy contamos pues con ese testimonio para recrear, para reconstruir en el imaginario cómo sería todo este mundo pues. Villa Tiola viene a ser una de esas casonas emblemáticas de Los Teques y ha sido emblemática en el tiempo por su ubicación muy particular, la vegetación que la circunda, todo lo que ha tenido que ver con la falta de memoria que se ha ido perdiendo en nuestra capital mirandina, acá en Los Teques. Quedó a medio destruir hacia los años 60, 70 y quedan son las ruinas de ella. Recuerdo en esa época de